Isaías, y el domingo pasado vimos el capítulo número 25. Ahora vamos a ver el capítulo número 26, si Dios permite, del 1 al 13. Y habíamos estado diciendo que en Apocalipsis estos capítulos, estos 3 o 4 capítulos que vamos a ver, le llamamos el Apocalipsis de Isaías. Y es sorprendente ver cómo el poder y el amor de Dios, 1000 años después, 3000 años después, las verdades de Dios siguen siendo esas verdades. Siguen siendo esas verdades. Y podemos ver que el Apocalipsis que está diciendo Isaías, los que están siguiéndonos y estudiando el Apocalipsis con nosotros los sábados, podemos darnos cuenta cómo coinciden, a pesar de que sean hombres distintos y miles y años después, la verdad se mantiene porque es la verdad de Dios. Entonces es sorprendente ver cómo coinciden eso. Entonces ahora vamos a ver precisamente esas verdades, y vamos a ver en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis, igual que el libro, tiene buenas y malas noticias. Y en Isaías, a pesar de que ya vimos cómo Dios trató a su pueblo, a Israel y a Judá y a las naciones, y cómo las enjuició, ahora hay un interludio o hay un espacio en donde vamos a ver un cántico de esperanza, algo distinto, ya no juicio, sino que un cántico de esperanza para el pueblo y una promesa de salvación. Y nosotros nos hacemos de esas promesas y de esa esperanza también, porque estamos viviendo unos tiempos terribles ahora. Y eso, Isaías suelta esta verdad que Dios le dice para el pueblo que estaba en un momento de angustia, en un momento terrible, hermanos, quizás mucho peor que nosotros. Nosotros estamos cómodos en alguna medida, a pesar de que somos afligidos, pero ellos estaban peor. Entonces, vamos a tratar de establecer estas verdades que están en estos versos. Y a veces nosotros hablamos mucho y nuestra memoria a veces nos falla. Y quizás escribí esto para que, si nos vamos esta mañana, nos vayamos con 3 o 4 cosas claras que Dios establece en estos versos que vamos a ver aquí. Pedimos al Espíritu Santo que nos asiste, nos ayude a entender, a grabar estas cosas y a confiar en estas cosas. Vamos a leer en Isaías capítulo 26, verso 1 en adelante hasta el 13. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abriré las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos del menesteroso. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras.
Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Bien, hermanos, nosotros podemos ver aquí, este era un canto, era un salmo, era un canto de un pueblo angustiado, pero un pueblo, hermanos, que estaba en alguna medida reconociendo la fuente de su salvación. Isaías está profetizando que en el futuro este pueblo va a reconocer el poder de Dios y va a reconocer cómo Dios lo va a salvar. Vemos, nosotros nos encontramos en angustias en muchos momentos y a veces que no las entendemos y a veces hemos perdido nosotros la confianza en Dios. Pero en el verso número 1 dice: los que confían en las promesas de salvación. En aquel día, hermano, se introduce en aquel día. ¿Cuál día? Es el que los israelitas estaban esperando o esperan. Cuando dice en aquel día, hermano, hay una promesa que ellos estaban cantando. Las alabanzas sirven para eso, hermanos. Alabar cuando uno tenga angustia no es fácil. Estos hermanos, estos israelitas estaban cantando este salmo, el cual les había sido dado por el Espíritu en alguna medida, y decían ellos que habían promesas que ellos estaban reclamando, en las cuales ellos debían de confiar. Y dicen en aquel día, porque no era en ese momento, en aquel día se refiere al milenio. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos que soltar algunas verdades aquí, que el Espíritu Santo nos ayude a que las podamos entender, porque no cualquier persona puede entender si no tiene bases bíblicas. Cuando hablamos del milenio, por ejemplo, introducimos el concepto del milenio. Alguien dice, ¿qué es el milenio? Pues en aquel día se refiere cuando Dios cumpla a Israel lo prometido. ¿Y qué le ha prometido a Israel? Un reino y una tierra. Se lo ha prometido a Israel. Se lo prometió a todos los patriarcas, y es una promesa que mantiene para Israel. Entonces ellos dicen en aquel día, porque ese día no era en ese momento. Nosotros, no sé si cuando estamos angustiados podemos decir en aquel día, cuando Dios me escuche en mi clamor, en aquel día. Es decir, sabemos que no hoy, porque estamos en angustia económica, social, digamos de salud, con nuestros hijos, con tantas angustias que nos apremian. Cada hermano tiene sus propias angustias y cada hermano le parece que nunca terminan. Es tremendo. No entiendo cómo alguien puede soportar vivir sin confiar en Dios. Gracias, porque Dios nos permitió que nosotros hiciéramos eso. Pero para los israelitas dicen en aquel día, es decir, ellos están esperando un día que una promesa se cumpla, y ese día no era en ese momento, ni es en este momento, es en el milenio. Pero hermano, ¿cuándo va a ser ese milenio? ¿Y qué es el milenio? Son 1000 años de gobernabilidad de Dios, en donde todo será hermoso, donde todo será bonito, donde habrá un paraíso en la tierra. Pero para que llegue ese día deben de suceder muchas cosas. Debe de haber una tribulación, y una gran tribulación, que nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar en el Apocalipsis también. Por eso se le llama el Apocalipsis de Isaías. Entonces en aquel día se refiere a ese día glorioso, cuando Cristo venga y venga a regir con vara de hierro y ponga la paz a nivel mundial, y Él gobierne totalmente sobre la tierra. Eso se refiere en aquel día, en ese verso que está ahí. Entonces dice en aquel día. ¿Y qué va a pasar en ese día? Cantarán este cántico en la tierra de Judá. Es decir, que el pueblo de Dios va a expresar un júbilo. ¿Cuándo es que cantamos, hermanos? Cuando estamos alegres, ¿no? Cuando estamos alegres. A muchos nos gusta la música y los instrumentos. Bueno, hay iglesias que hasta 2 horas cantan y no quieren oír la palabra de Dios, porque sienten gozo en el canto. Pero es difícil sentir gozo en la tribulación, aunque somos llamados a sentir gozo en la tribulación, pero nos cuesta, somos humanos y hay que reconocerlo. Y entonces dice que en ese día se cantará un cántico en la tierra de Judá, claro, porque Dios nos va a dar la victoria.
yo no sé, hermano, tus angustias, pero sí sé las mías. Y yo sé lo que es ser afligido por Dios. Y sé también lo que se siente de angustia. Y bueno, hasta el peso, pierde el hambre, uno pierde el hambre, pierde las ganas de vivir, pierde un montón de cosas. Pero cuando Dios nos da la victoria, decimos, qué tonto fui, ¿por qué no confié? ¿Por qué no esperé? Porque Dios es misericordioso y a pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel. Entonces, aunque yo dudo en la prueba, aunque yo dudo en la batalla, Él está conmigo y me lleva a la batalla justamente para que yo aprenda a confiar. Hace poco oí el testimonio de un pastor y yo me identificaba con él, porque a veces nosotros los líderes venimos a predicar aquí y bueno, la congregación nos juzga y dice, ¿cómo predican lo que no hacen? Explíqueme eso, hermano, ¿cómo es eso? Bueno, en 6 meses de angustia que Dios me afligió a mí, yo tuve que predicar sobre la confianza en Dios, sobre el poder de Dios, sobre la paz de Dios, sobre la alegría de Dios, pero yo no la sentía. Pero en un momento me puse a pensar, ¿debo yo estar predicando? ¿Debo yo estar diciendo esto? Cuando yo estoy preguntándole a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Me has abandonado? ¿Por qué estoy pasando esto? Aunque cuando yo digo la pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? Estoy haciendo alarde de mi ignorancia. Porque ¿qué merecemos nosotros como pecadores, hermano? La condenación. Pero algunos nos creemos tan puros y santos que quizás que creemos que merecemos cosas buenas de Dios. Nos olvidamos que somos podredumbre desde la coronilla, ¿verdad?, hasta los pies. Se nos olvida, ¿verdad?, cuando estamos ahí. Y luego, cuando estamos en la angustia, empezamos a hacer una retrospección y Dios nos empieza a decir, ¿te acuerdas que hiciste esto? ¿Te acuerdas que has hecho esto? ¿No te acordabas ya? No sé, pero siempre que uno tenga angustia, hermano, empieza a revisar, bueno, cuando somos creyentes, empieza a revisar tu vida espiritual, empieza a ver hacia atrás y bueno, ¿dónde está? ¿Dónde he fallado Dios? Empezamos. Israel hacía lo mismo. ¿Y cuándo lo restablecía Dios? Hasta que ellos rectificaban su camino. En aquel día, entonces, los israelitas están evocando y cantando una promesa que se les había hecho a ellos. Y a la iglesia se le ha hecho una promesa que Cristo viene por nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Bendito que tenemos esa promesa. Pero cantamos con alegría por eso. Pero Israel sí estaba cantando porque estaba anhelando. Recordemos que aquí estamos diciendo que es el Apocalipsis. Es decir, que Isaías está profetizándole al pueblo cómo será en el futuro. ¿Cómo será en el futuro? Nuestro futuro no es negro. Nuestro futuro es esperanzador, hermano. Para la iglesia y para el pueblo de Israel al final, nuestro futuro es la victoria. Gloria a Dios por eso. Entonces tendremos que cantar. Y yo no sé cómo una vez trajeron un coro cuando la Asociación Bautista, aquí en la Asociación Bautista, yo estaba de unos 10 años y en ese parque de mi pueblo trajeron como 300 personas un coro. Hermano, yo no entendía mucho de música. Mi papá un poco sabe de música y nos educó un poco el oído, pero cuando yo oí esa gente cantar en el parque, yo me sentí en el cielo. Tan bonito que cantaba. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oír un coro, pero coro, es decir, de 300 personas cantando alabanzas a Dios. Bueno, se le paran los pelos a uno y se siente esa sensación. ¿A Dios le gusta la música? Claro que le gusta la música si tiene gente que le cante. David era alguien que cantaba, el pueblo de Israel era alguien alegre que cantaba, y entonces Israel sabe expresarse a través de los cantos, y aquí tiene un canto, este es un canto, es un salmo, y dice, en aquel día sabremos que las cosas van a mejorar. Ahora, si tú estás angustiado, hermano, si tú estás afligido, si tienes temor, recuérdate que habrá un día en que todas estas cosas terminarán. Gloria a Dios por eso. Y que Dios nos va a dar la victoria, aunque no entendamos lo que estamos pasando, porque no voy a decir que es fácil. Yo estoy dando un testimonio y oí a ese pastor, y Dios nos habla a través de todo. Yo oí a ese pastor y decía él, ¿saben? Yo estaba predicando y tenía un hijo drogadicto, pero él era muy sabio, Dios.
y no le dije a toda la congregación por todas las vías chambrosas que hay ahí. Porque hay chambrosas en la iglesia, hermano. Y hay gente que no es madura espiritualmente y en vez de ayudar, critica. Y es pastor y tiene un hijo drogadicto. Mira cómo vive. Y empieza a botar el ministerio del pastor. Pero es el que habla, ese malcriado, no está dispuesto a ocupar el lugar del pastor para guiar las ovejas. Solo destruye, pero no se pone al frente. A nosotros nos pueden criticar aquí, pero nadie viene, aparte de yo voy a servir. No vienen a decirnos eso. Solo quieren destruirnos. Pero nadie quiere sustituirnos y decir yo voy a hacer mejor lo que tú haces. Y ese es el problema. Y el pastor sabiamente dice, reuní unos hermanitos, unos hermanos de confianza y empezamos a orar, como por 2 años, hasta que su hijo drogadicto pudo restablecerse, tuvo un título universitario y sirvió en la iglesia. Gloria a Dios. Y entonces decía él, pero ¿qué decía él? Como digo yo, cuando tú estás afligido y decirle a otro, mi Dios es poderoso, mi Dios es lindo para guardarme, yo sé en quién he creído y empiezo yo todas las promesas, pero yo no tengo la cara de gozo, sino que ando una cara de angustia. Entonces Dios nos manda eso, hermano. Ni en el ayuno Dios nos manda eso. En el ayuno dice que me lave la cara y que anden tranquilos como que nada pasa. Pero algunos de nosotros pues nos damos la mano, ay hermanito, ay cómo está, ay hermano. Y empieza a quedar de gracia desde la voz, que ya ni se le oye a uno porque hasta la voz se le va a uno. A mí casi se me va la voz, no es echar de ver, lo que estaba angustiado, ¿no? pero hasta la voz se le va a uno. Entonces, no estés de apretón de manos, ¿qué tal? Bendecido por el Señor, gloria a Dios, amén. No, ay hermano. Y empezamos a quejarnos como que somos la dolorosa o la llorona. Pero esto es natural en la carne. En el espíritu somos más que vencedores, pero todos andamos en el espíritu. No, este pastor daba el testimonio, y yo estoy dando el testimonio porque las mismas predicaciones que nosotros damos decimos, ¿cómo es posible que estés diciendo eso y que tú no lo creas? El primero que lo debe creer soy yo que lo digo, porque Dios lo dijo. Yo veo a Dios, pero la iglesia a veces nos ve a nosotros. ¿Ves cómo es hermano? ¿Ves cómo es el hermano pastor? ¿Ves cómo son los hijos del pastor? ¿Ves cómo son los hijos de los líderes? ¿Te das cuenta cómo son? La iglesia nos ve a nosotros, pero nosotros vemos a Dios. Así que Dios ayuda, ¿no? Para poder hacer lo que Él manda. No es fácil. Entonces nos predicamos nosotros primero con vergüenza. Nos predicamos nosotros con vergüenza, pero Dios nos encara que lo que estamos predicando nos dice, ¿te das cuenta? Arréglalo primero tú, sé valiente, ya que se lo vas a decir a la congregación, tú tienes que estarlo viviendo primero. Entonces yo soy el primer confrontado, y cuando vuelvo hacia lo que debo de corregir, si es mi hogar, si es mi situación económica, no lo veo fácil. No lo veo fácil. A veces solo cambiando de otro país, de otro lugar. A veces nosotros no vemos la salida. Pero Israel estaba haciendo un canto y decía, en aquel día, en ese día de victoria, porque aunque estemos bien amolados, ahorita podemos decir y cantar en aquel día, cuando mi Señor me llame, ¿verdad? Las cosas van a ser muy distintas, van a ser distintas. Fuerte ciudad tenemos. Fuerte ciudad tenemos. Jerusalén iba a ser invadida. No sé cuántas veces ha sido invadida y destruida Jerusalén. Pero no es una fortaleza. Si usted ve un pedazo de muro, vaya ahorita en Israel. Pero aquí en aquel día dice que van a decir fuerte ciudad tenemos. Porque Dios va a establecer de nuevo a Jerusalén, amén. Habrá una nueva Jerusalén y nadie la va a destruir. Nadie la va a destruir. Gloria a Dios por eso. Habrá una nueva Jerusalén y ellos van a poder decir nueva. Y nosotros como iglesia, hermanos, ¿con quién estaremos? Hay una promesa para nosotros, que hay lugar para nosotros y que donde Él ande nosotros vamos a andar. Y no de metido, sino porque Él lo prometió. Él lo prometió, hermanos. Y yo no sé cómo va a ser esa ciudad ya de bella cuando Él la construya. Entonces, vemos que en ese verso número 1, Él está estableciendo que habrá un día, número 1, que habrá un día en donde estas cosas van a terminar. Número
2, está hablando que se va a cantar con alegría y con gozo. Y número 3, que podrán decir que habrá una nueva Jerusalén, habrá una nueva ciudad prometida para él. Versos número 2 y 3. Los que mantienen su fe y confianza en Dios. Bueno, ¿para quién son estas promesas? Aquí ya va un problema. ¿Para quién son estas promesas? Hasta el impío, cuando está en angustia, busca versos bíblicos o consuelo y quiere asirse, quiere agarrarse de ellos, pero lamentablemente aquí hay una colisión. La calidad de la población de esa nueva ciudad, en donde dice abrir las puertas y entrará, ¿qué tipo de gente dice que va a entrar? No va a entrar toda la gente. Ese es el problema, hermano, que no va a entrar toda la gente. Hay un canto de alegría, hay una ciudad prometida, hay una canción que vamos a cantar, pero ¿quiénes? No son todos, solo los que han sido justificados. Si alguien me pregunta, ¿y cómo puedo ser yo justificado? Bueno, cree en el Señor Jesús, que murió por nosotros y pagó toda tu deuda. Y si tú confías en que no debes de hacer nada para salvarte, sino que tienes un Salvador, tú eres justificado, y será de estos a quienes se les va a abrir las puertas para que entre no toda clase de personas, sino los que han sido justificados. Gloria a Dios por eso. Estás justificado tú. Y cuando yo te digo estás justificado tú, yo sé que a tu mente inmediatamente te asaltan todos los negros y pecados cochinos que hacemos. Porque el diablo nos quiere ensuciar. Y cuando yo te digo eres justificado, entonces tú te dices, pero yo soy malo, pero yo miento, pero yo robo, pero yo hago, no importa, porque lo que estamos creyendo en fe es que a pesar de que somos unos cochinos pecadores, hay alguien, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él quitó mis pecados. No yo, no he hecho nada yo lo que hice son pecados, y Él lo que ha hecho es lavarme. Entonces Él, al lavarme, me presenta justificado ¿ante quién? Ante Dios, para poder entrar a esa ciudad. Gloria a Dios. Esa es la fe, esa es la confianza en que nosotros estamos esperando. No estamos confiando en nuestras obras. Eso es lo terrible. Entonces dice ahí, abrir las puertas y entrará la gente, pero ¿cuál gente? La justa, guardadora de verdades. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Bueno, dicen algunos todavía, cuando no han entendido la gracia, en esa ciudad solo entrará aquel que guardó la verdad. ¿Y cuál es la verdad? O mejor dicho, ¿quién es la verdad? Yo soy la verdad. Entonces nosotros nos vuelve a remitir a Cristo, otra vez, a Yeshua, nuestro Salvador. A Él nos remite la palabra y nos vuelve a decir, Él es la verdad. Y tú guardaste la verdad, es decir, estuviste en Yeshua, tú estás en Él, pues las puertas de esta ciudad están abiertas para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes esta mañana? ¿Cómo se sienten ustedes lavados? Bueno, hay una práctica hasta de lavar los pies, ¿verdad? Y hubo alguien que dijo, no me laves solo los pies, báñame porque yo estoy cochino desde la coronilla hasta abajo. Y no mentía porque yo sería uno de esos, que él habla. Pero el Señor dijo, no hay necesidad de eso, porque yo te he lavado, yo te he limpiado. Entonces, aquí dice que ninguna cosa inmunda va a entrar. Entonces la gente dice, y no le cabe en la cabeza, ¿cómo es posible que ese borracho se pueda salvar? ¿Cómo es posible que ese drogadicto se pueda salvar? ¿Cómo es posible que ese fornicario se pueda salvar? ¿Cómo es posible que ese adúltero se pueda salvar? ¿Cómo es posible que ese homosexual
se pueda salvar? ¿Cómo es posible que ese político se pueda salvar? Pero se van a salvar. Si creen en Yeshua, se van a salvar. No entiendo, pero usted estaba diciendo que no entra gente inmunda, y esta gente inmunda sí lo es, pero ahora ha sido lavada por la sangre de Yeshua. Amén. Entonces la gente cree que yo me debo de conservar puro y santo, y debe de ser así para entrar al cielo, porque si yo muero con un pecado, con cualquier error, ya voy inmundo. Y ese es un grave error que Satanás dicta a las mentes de las personas y a los pastores que predican esa santidad fingida y falsa. Mi santificación no viene de mí, sino que viene del poder del Espíritu Santo y de la obra redentora de Dios. Él es el que va a generar en mí el cambio. No estoy diciendo que no somos llamados a santificación. Claro que sí, somos llamados a santificación. Pero la promesa aquí, si es una promesa de Dios y Dios miente, no. ¿Y cómo funciona esa promesa para que usted me garantice que a pesar de que yo dije un par de malas palabras, que a pesar que yo hice esto, voy a entrar al cielo? Bueno, y vuelvo a repetir, nosotros trazando bien la palabra consideramos 3 momentos de la salvación que Dios actúa en nosotros. Y ¿cuál es el primer momento? Dios nos ha librado de la ¿qué? De la condenación del pecado. Ese es el primer momento que nosotros tenemos. Momento número 2 de la salvación. Dios nos ha librado del poder. Hermano, ¿qué me quiere decir con que Dios me libra del poder? Significa que tú ya no eres esclavo del pecado, pero sigo pecando por tu voluntad. Pero eres libre. El Señor te ha hecho libre. Y podemos renunciar al pecado, sí podemos, pero nos encanta y lo hacemos. Pero Dios, previendo eso, nos dejó la llave también para poder estar limpiando y confesar nuestros pecados y encontrarnos, no perder la comunión con Dios. Y aquí habla del tercer momento, porque estamos hablando de que cuando Cristo venga, estamos hablando del milenio, estamos hablando cuando ya nuestros cuerpos han sido glorificados. Entonces, en la ciudad no habrá nada inmundo porque nuestros cuerpos están glorificados, purificados. Entonces, esa es la gran promesa que Dios ha hecho para nosotros. Y no lo hago yo, sino que lo hace la obra redentora de Yeshua en mí. Ese es el problema. Pero Satanás a cada momento me ensucia y me llama a lodo. Te llama a lodo. Él te quiere embaucar. Te pone a tus hijos, te pone a tu esposa, te pone a tu esposo, a tu tía, qué sé yo. Te lo pone para ensuciarte. Y tú quieres ser un siervo fiel y no te lo permite tu familia. Es más, algunos hasta en los trabajos los amenazan. Y cuando no es eso, te empiezan a suceder cosas para que reniegues de Dios. Pero Él dice aquí, no, ninguna cosa inmunda va a entrar allí. Porque Él es la roca eterna que abate al arrogante y exalta a los humildes. Aquí hemos predicado nosotros, y yo no creí que iba a ser tan pronto. No soy profeta, simplemente creemos en las promesas de Dios. Y hemos repetido aquí cuando un gobernante arrogante dijo: desde mis entrañas te odio, Israel. Y yo dije en una predicación aquí: va mal esta persona, va a terminar mal. Y cuando estaba en la cúspide de su carrera, ni siquiera se pudo presentar para tomar el cargo de presidente por otros 10 años. Ni siquiera se pudo presentar. Ganó las elecciones, pero este líder político ni siquiera se escondió y no volvió a aparecer en público. Y cuando apareció en un ataúd. Porque hay una promesa en Génesis 12 que dice que al que te bendiga, lo voy a bendecir, pero al que te maldiga, lo voy a maldecir. Cuidado. También aquí lo he dicho yo,
que hay creyentes que a veces son de izquierda y siguen partidos que odian a Israel y están participando de ese pecado. Lo he dicho Dios no una vez, y no porque sea de derecha, no, tampoco. Un creyente no tiene partido, eso es en la vida secular aparte, cada quien. Nosotros solo tenemos a alguien que es fiel y verdadero, y en él confiamos. Y es lo que Israel está cantando a ti. No está esperando otra cosa. Él dice que Él es la roca eterna que va a humillar al arrogante. Él dice, Él es poderoso que humilla al arrogante. El verso 4. Y dice aquí que debemos de confiar en la roca. Fíjense bien que Él no dice, Él no dice confiar en la ley de Moisés. Dice ahí que vamos a confiar en la ley de Moisés. No dice la ley de Moisés. Dice ahí que vamos a confiar en el templo de Israel. No dice que vamos a confiar en el templo. Dice que vamos a confiar en los sacrificios. No. Dice que vamos a confiar en nuestras obras. No. Confiar en Yahvé. Confiar en Jehová. Confiar en Elohim. Confiar en Adonai. Confiar en el gran yo soy. Él está declarando en dónde debe de estar nuestra confianza. Pero solo los que somos angustiados sabemos que del dicho a la boca, o no sé cómo dice ese refrán, pero no es lo mismo estarlo diciendo que estarlo viviendo. Y los líderes, algunos dicen, y los líderes se han abatido porque siempre nos ven aquí poniendo una cara y predicando con confianza. Y nos ven aquí. Pero creen que detrás de nosotros no hay angustia, creen que detrás de nosotros no hay aflicciones, creen que detrás de nosotros no hay dudas. Claro que sí, nosotros tenemos una batalla espiritual tremenda que librar, nada de fácil, y algunas veces vamos a estar derrotados. Hubo patriarcas que fueron derrotados, hubo reyes que estuvieron en el suelo, sí, hubo grandes líderes que estuvieron en el suelo y Dios los levantó. ¿Para qué? Para declarar que el poderoso no somos nosotros, sino que es Dios. Y nosotros somos solo instrumentos de Él. Entonces, Él es la roca. Él es la roca. Nosotros vamos a reconocer que hay una fuerza en donde nos vamos a agarrar. Pero cuando te hacen falta los frijoles, hermano, cuando ves a tus enemigos, ¿confías en Dios? ¿Estás confiando? ¿Te agarras de la roca? ¿Estás protegido? Cuando te dice el doctor que tienes esa enfermedad, la cual te angustia o te aqueja, ¿estás agarrándote de la roca? ¿Qué es confiar en Él? ¿Qué es confiar en Él? Hermanos, yo en el problema que todavía no han terminado, pero que Dios ya me enseñó el camino, y doy gracias a Dios ante ustedes, pasé una dificultad que yo estaba cocinado, frito. No tenía salida. Pasé una dificultad que, aunque yo no había cometido las cosas, se habían cometido bajo mi autoridad. Y yo me da risa ahora cómo Dios me ha ido librando de cada cosa. Pero yo confieso que dudé, temí, me quebranté. Estuve derrotado. Estuve a punto de decir, hermano, ahora ando mal, no me estoy poniendo, ahorita ando mal. Pero cuando tú no has pasado eso, no, así la roca, Cristo es la peña, Dios me está rotando. Cantar agua de vida, saludable para cantarlo, pero vivirlo, cuando te va a dejar tu esposa, cuando te quieren quitar la casa, cuando tus hijos son soberbios y te tiran lodo en la cara, en vez de sentirte orgulloso de ellos. Cuando te humillan, cuando no tienes empleo, cuando estás enfermo. Y tras de que estás enfermo, como dijo una compañera mía de trabajo, que las desgracias no vienen solas, vienen en combo, con papas, tomates, cebolla y la bebida. O sea que a la gente se enferma, le quitan el empleo y le quitan la desgracia completa. Viene, y cuando tienes menos dinero, es cuando más te paran las cosas. ¡Qué barbaridad! Pero
Y es donde decimos, Yeshua es mi roca, en Él confiaré. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Y por eso es que no tenemos paz. Es por eso que nos angustiamos, porque en nuestra fuerza hipócritamente decimos que confiamos en Dios, pero mentira. Nos afligimos porque ya nos hacemos fritos y vemos venir el mal. Y decimos, ya me llegó. No estamos diciendo en el nombre de Dios que aunque yo no miro una salida aquí, habrá alguna, como falso o algún lugar donde yo voy a salir. Dios me va a dar una salida. Pero no creemos. No que es enfermedad. Dios sana enfermedades. Gloria a Dios. Situación económica. Dios libera de situación económica. Sí libera, hermano. Sí libera. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Pues? Ahora, el problema es cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuándo Dios me va a llevar? No lo sé y me está escrito. Yo debo de confiar en Él. Y si digo, cuando veo venir la muerte, bueno, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu aguijón? Dios te venció en la cruz. Y yo simplemente voy a pasar de muerte a vida. Gloria a Dios. Pero ese lapso es en el que yo tiemblo, pues claro que yo tiemblo. Y es ahí donde digo, pues confianza en Dios. Señor, si así va a ser, si ahora tú me llamas y este es el momento, pues gloria a Dios, Señor. Si ya me llegó el día, pues yo estoy en tus manos. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi esposa hacía una pregunta, que por qué los creyentes son tan cobardes para morirse y no se mueren y hacen y luchan. Y bueno, que hasta alguna religión le dice algún pecado de veces que no se puede morir. Pero yo sé que no es fácil. Y ni sé cómo me va a agarrar a mí cuando me llegue el día. Aunque a mí yo tengo problemas con las paredes. Yo quisiera morirme viendo al cielo. A mí me angustia lo oscuro y los cuartos encerrados. Pero bueno, ¿estás listo si Dios te llamara hoy, hermano? ¿O estás esperando tu voluntad o la de Dios? Porque algunos se angustian de gusto, no confían en Dios. No, Señor, si me llevas ahorita, mi hija, ¿qué? Dios va a ver por tu generación, ¿o no? ¿Es una promesa del Señor? Claro que sí. Dice que su generación no va a mendigar pan, un gusto, pues no estamos justificados nosotros. Es que yo no soy justo usted. Claro que no justo, porque Él te ha justificado por fe. Gloria a Dios. Y la promesa ahí es para los justos. ¿No has visto la simiente de un justo que dice? Mendigar. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen? Pues? Entonces, a la hora que Dios me llame, Dios va a ver por mis hijas, por mi esposa. A mi esposa le va a dar un mejor esposo. Más bonito, más amable. Ya mis hijas la voy a cuidar. A ver que no se aplique, hermano. Y si mi esposa la llama primero, me va a dar una chulada de mujer a mí también. O sea, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, así que usted no dude. ¿Por qué se angustia? Si usted le va primero, gloria a Dios, no lo va a ver. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Y si ella le va primero, pues Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios por el Señor. Vaya, me tocaron dos en vez de uno. Se me fue una, tú me vas a dar otra. Vaya. Bueno, hermano, no es fácil estar confiando en Dios cuando estamos angustiados. Pero es lo que el pueblo cantaba y alababa. Y aquí hay una enseñanza, hay un principio. Alábale. Si estás angustiado, alábale. Cántale. Gímele. Clámale a Dios. Él va a escuchar y te dará la respuesta, cualquiera que sea. Y cualquiera que sea como hombrecito, hay que recibirla. Hay que recibirla. No corresponde. Entonces el pueblo estaba en desgracia y le dice, Él es tu roca, no tus obras. No el político que es tu amigo. No es tu compadre. No es la cuenta del banco. No, soy yo. Es Jehová el que nos va a rescatar. Y Él es lo que dice ahí. Él está dispuesto y nos da los beneficios de confiar en Dios. Hay una exhortación a confiar en Dios en ese canto. Pero un creyente que no confía en Dios, ¿qué estaría haciendo la iglesia? No entendemos qué estaría haciendo la iglesia con alguien que no confía en Dios. El que confía en Dios, Señor, va a tener paz
y va a estar dispuesto a prosperar inclusive. ¿Dios puede prosperar a un creyente? Claro que Dios puede prosperar a un creyente. Hermanos, pero ustedes hablan de la prosperidad. No, Dios no tiene como propósito principal la prosperidad de los creyentes económica. Dios tiene como propósito salvar nuestras almas, salvar nuestros espíritus. Dios eso es lo que quiere, darnos la eternidad. Esto es pasajero. Pero por añadidura, Dios desea prosperarnos. Él desea prosperarnos. Por añadidura. No como objetivo principal. ¿Va a prosperar a Israel el Señor? ¿Lo va a prosperar? Sí, lo va a prosperar en el futuro. Le va a dar un reino. Le va a dar la tierra. Y al creyente, a la iglesia, ¿lo va a preparar un lugar allá? Claro que sí. Él nos va a preparar un lugar. Bien, versos 7. Los senderos de la justicia divina son rectos. Los senderos de los santos son justicia y paz con Dios siempre. Hermanos, hay algo maravilloso que Dios siempre ha puesto aquí. La conducta y el estilo de vida de todo creyente, hermano, debe de ser congruente con lo que creemos. Si hemos recibido justicia de Dios para nosotros, nosotros debemos de ser justos en nuestros tratos. No debe haber un creyente sin vergüenza. Enseñémosle a nuestros hijos. No deben de haber creyentes cochinos. No deben de haber creyentes mal hablados. No deben de haber creyentes de ese tipo. Nosotros somos especiales y vamos a un lugar especial. Y si es cierto que Dios va a glorificar nuestro cuerpo, pero nos está pidiendo que renunciemos a toda impiedad. Un creyente debe ser correcto y justo en sus tratos. Y eso es lo que le decía a Israel, porque cuando Israel era injusto, Dios lo disciplinaba. Y nosotros no seamos injustos ni con nuestras esposas, ni con nuestros hijos. Seamos correctos, pero ser injustos no significa también que no vamos a llamar la atención. Hay padres alcahuetos dentro de la congregación. Hay padres que no cumplen con lo que Dios les está diciendo y creen que hacerse del ojo pacho o no decir nada para no complicarse la vida es actuar como un hijo de Dios, y eso es incorrecto. Dios disciplinó al hijo que ama. Entonces estos padres serían gente que no está amando a sus hijos. Cuando un padre no disciplina a su hijo es porque no le ama. No hablamos de garrotes, ni de quebrar, ni de matar a nadie. No hablamos de eso. Pero hablamos que nuestros hijos no digan malas palabras, que nuestros hijos den un buen testimonio en la medida posible y en el poder del Espíritu Santo, comenzando por nosotros, porque somos nosotros los primeros que debemos de dar el ejemplo. Pero si nuestros hijos nos ven atracarnos con nuestra mujer a cada rato y luego les decimos a nuestros hijos que ustedes sean distintos a como nos ven a nosotros, ¿cómo es posible eso? Si vemos que nuestra esposa o nuestro esposo es malcriado, y cuando viene a la iglesia casi se le viene de blanco, viene de blanco y se le ve una de manga larga y una gran pureza, y cuando llega a la casa empieza con las palabras a tirar trastes, a decir cosas, o al revés, cuando viene la mujer aquí ni inclina el rostro, ni lo sube la mirada, bien humildita, pero cuando llega allá, fíjense hermano, la fiera en que se me convierte allá no es lo mismo aquí. Es distinto si en la iglesia todos somos buenos, pero podremos engañar a Dios. Y luego, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, no estoy diciendo que todo lo que nos pasa es porque hemos hecho algo malo. No, claro que no. Pero una cosa es clara, que Dios no aplaude las injusticias. Dios no la aplaude. Dios no le va a felicitar por hacer las cosas incorrectas tampoco. Y tampoco le estoy diciendo que tenga una enfermedad o está así porque ha hecho algo. No lo sé, yo no reviso la vida de nadie. Ni hemos sido mandados a juzgar a nadie, sino hemos sido mandados a predicar el Evangelio para que la gente sea libre y salva. Ahí llegamos nosotros. Cada quien dará cuenta, y es lo que Dios está estableciendo aquí. Entonces Él dice que los senderos de la justicia divina son rectos. Nuestro estilo de vida debe de ser así. Cuando nosotros hacemos un estilo de vida de esa manera, estamos adorando a Dios. Ayer hablábamos un poco de la adoración. Adorarlo es venir aquí a todo pulmón y cantar, a todo pulmón el domingo.
y luego el más días de allá dar un mal testimonio. No, nuestra adoración la hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Por eso el apóstol dijo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, que mi adoración no es con el dólar que voy a dar o con la cora, ¿sí? O con los $10. No, mi adoración, esa es una parte de la adoración, ¿no? Pero mi adoración viene con mi estilo de vida, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos y cómo ellos me tratan. Porque también ser siervo de Dios no quiere decir que no vamos a disciplinar a las esposas. Ay, hermano, ¿cómo le pegó con la Biblia a mi esposa? Porque hay mujeres soberbias, hay mujeres que son criminales, claro que sí. Y hay hombres igual, claro que sí. Y ambos deben de ser exhortados, ambos deben de ser exhortados. ¿Cuál es la exhortación de Dios para el hombre? Amar a la esposa. ¿Y cuál es la exhortación de la esposa? Obedecer a la esposa. Cualquiera de los dos puede fallar, sí, cualquiera de los dos puede fallar. Pero lo que quiero decir es que ser humilde y ser un siervo de Dios no significa que no vamos a declarar las cosas que no andan bien y que hay que corregir y que hay que aceptar. También hay que aceptar, porque no, hay gente que se cree perfecta, que esa persona siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Y cuando dice que se equivoca, está equivocado, porque no se equivoca. Hay gente que cree de esa manera. No se trata de eso. Entonces, aquí dice que los caminos deben de ser rectos y que la alabanza, la asistencia al templo, la confesión labial de nosotros hacia Dios es parte de la adoración que nosotros tenemos para Él. En el verso número 9 dice que la rectitud de Dios traerá justicia al universo. Algunos confían en los políticos, otros confían en el armamento militar que tienen, el poderío económico, algunos confían en todo eso. Pero en este pasaje, en este cántico, en este canto que han hecho los israelitas para ese día glorioso, ellos están manifestando que la única justicia y la paz permanente, hermanos, va a ser la que Dios traiga a la tierra. Ningún político, por muy poderoso que sea, aún el anticristo, a quien le va a ser dado poder, que va a lograr va a ser un líder poderoso. Ese líder va a lograr la paz, pero ¿por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo dice la palabra que ese líder va a hacer que el mundo esté contento y que lo adore y lo alabe? Porque qué chulada de hombre, qué chulada de líder y qué chulada de religioso, porque ese le va a ganar a todos los políticos, a todas las religiones. Solamente el remanente y el pueblo de Dios se va a mantener firme. Pero ese va a hacer la paz. ¿Por cuánto tiempo? Pero aún ese, solo será por 3 años, 3 años y medio. Pero sí lo va a lograr. Y mundial, lo va a lograr. Y mundial, pero por 3 años y medio. La única paz que nosotros como pueblo de Dios reconocemos que va a ser permanente es la de Dios. Y que ya gozan los creyentes que tienen fe. Repito, y que ya gozan los creyentes que tienen fe, porque los creyentes que no tienen fe no gozan de esa paz, siguen angustiados y siguen afligidos. Solo la rectitud de Dios va a poder establecer la paz verdadera y la armonía en todo. Y tenemos una descripción de cómo va a ser la vida durante el milenio y lo hermoso que va a ser. Él va a establecer la paz para siempre. Nadie más, hermano, va a poder establecer la paz para siempre. Dios va a establecer la paz para siempre. Nadie más lo va a hacer. Pero hay personas que no reconocen el brazo de Dios haciendo justicia. No lo reconocen. Hay personas que no reconocen el brazo de Dios. Hay personas que, aunque vean a Dios mostrándoseles, no van a creer en Él. No van a creer en Él. Bien, vamos a ver en esta mañana qué es
lo que hemos aprendido. El Espíritu Santo te hablará más en estos versos, del 1 al 13. Pero es un canto, es un salmo que el pueblo de Israel sabe de memoria y que canta, y que nosotros vemos los principios dentro de ese canto que nos puede servir. Y el número 1 es reconocer que Elohim, que Dios, que el Eterno es la fuente de toda alegría y paz. Es decir, el dinero te trae alegría momentánea. Este líder del que le hablo tenía dinero, dinerazo, pero le trajo alegría y paz. No le trajo alegría y paz, ¿verdad? Algunos basamos nuestra alegría en el dinero, algunos en la paz, pero dicen, y la paz para su pueblo. Pero también es el reconocer que Dios es la fuente de paz para la iglesia, hermano. Dios nos trae paz, sí, pero solo nos trae paz si tenemos fe, solamente, hermano. Porque si tú no tienes fe, todavía vives angustiado. ¿Y por qué vives angustiado? Porque no confías. Yo veo que solo cosas malas me pasan. Entonces yo digo, no estoy bien, aquí anda con mal. Y creo que Dios no está conmigo porque me están pasando esas cosas. No, esa confianza es donde fallamos. Número 2, entender que Dios es la roca firme para bendición de los suyos. Es decir, no es mi trabajo, no es nada en lo que yo pueda confiar. Yo debo de confiar en Dios. No debo de confiar en ninguna otra cosa. Debo de confiar en Dios en mi enfermedad. Debo de confiar en Dios en mi problema económico. Debo de confiar en Dios en mi problema emocional. Debo de confiar en Dios en mi promesa familiar, en mis problemas familiares. Debo de confiar en Dios. Tercero, esperar en las promesas de Dios para el establecimiento de la paz eterna. Debo de esperar en Él, tener paciencia, que Dios hará. Hay mucho que hablar más aquí, pero el tiempo no nos da. Y quiero terminar diciendo que es el verso, creo que es el verso número 4, si no me equivoco. Es el verso número 3, perdón. Leámoslo juntos, el verso número 3. Y si lo pudiéramos memorizar mejor, verso número 3, y con esto terminamos. Verso número 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Gloria a Dios. Agarrémonos de esta promesa, hermanos, que Dios es fiel para cumplir, hermanos, y viviremos en paz si logramos cumplir.